Nos encontramos ya en el último trimestre de 2024 y en el futuro vamos a considerar que el virus SARS-CoV-2 no se va a ir. Se quedó a formar parte de los virus que siempre nos van a infectar. De hecho, hemos visto ahora en 2024 que ha entrado y salido, ha subido, ha tenido picos y debe quedar claro que este virus se va a quedar y que aún ahora, a lo mejor en el futuro, cuando haya más inmunidad, va a ser menos grave, pero sigue siendo más grave que otras infecciones respiratorias. Entonces no debe de olvidarse que mantengamos cosas como preferir actividades en exteriores. Si no puedes evitar entrar en una situación abarrotada, con mala ventilación, ponerse un cubrebocas, como podría ser el transporte público, una oficina saturada. Mantenerte en las mejores condiciones físicas posibles, hacer ejercicio, todo eso ya sabemos que ayuda bastante para, si tienes una infección por COVID-19, que te trate mucho mejor. Es también importante recordar que cuando tienes una infección respiratoria, en general conviene el uso de estos aparatos que te dicen si estás oxigenando bien. La gravedad se define habitualmente cuando la saturación cae del 90%, de acuerdo con estos aparatos. Ahorita aquí me está marcando 95%. Todas esas precauciones ya debemos tenerlas, ya debemos incorporarlas a nuestras precauciones de salud. Ahora, la vacuna anualizada que vamos a tener ya en el futuro deberá empatarse, digamos, con la vacunación de influenza. Independientemente del número de vacunas que tengas previamente, deberás actualizar tu vacuna de influenza cada año y tu vacuna de COVID-19. Idealmente, ambas vacunas son para todos los mayores de 6 meses de edad. Ahora, en algunos países, como en México, se consideran todavía los grupos de riesgo, porque no todos tenemos el mismo riesgo para complicarnos. Sí tenemos todos el mismo riesgo para infectarnos, porque estas son enfermedades, tanto influenza como COVID-19, que nos pueden dar a prácticamente cualquiera, pero no todos tenemos la misma tendencia a complicarnos. Entonces aquí en México, por cuestiones de costo-beneficio, se mantienen esos grupos de riesgo. Básicamente para COVID e influenza, los mayores de 60 años de edad, las personas que están crónicamente enfermas, por ejemplo, que tienen debilidad por diabetes, cualquier enfermedad crónica debilitante, enfermedades pulmonares, las mujeres embarazadas, todo el personal de salud, se consideran dentro de esos grupos de riesgo. Para influenza también se consideran de riesgo los niños de 5 años o menores. Para COVID-19 no aún, aunque hay referencias recientes de que a lo mejor eso va a cambiar en el futuro. Pero, digamos, esos grupos de riesgo son los que mantiene, digamos, el gobierno, los gobiernos, algunos gobiernos como el gobierno de México, para decir, estos son los grupos de prioridad para vacunación. Pero debe quedar siempre claro que si tú puedes pagar la vacuna, es una buena inversión, aunque no pertenezcas a uno de esos grupos de riesgo, porque te va a ayudar a disminuir la incidencia de la enfermedad y a disminuir la seriedad con la que te pueda atacar. Ahora, decía, independientemente del número de vacunas, por ejemplo, de influenza que tengas, yo por ejemplo tengo más de 20 en mis antecedentes, debo ponerme la vacuna actualizada, anualizada. Y en el futuro va a ser así también para COVID-19. Recordemos que el SARS coronavirus 2, que es el coronavirus de COVID-19, ha evolucionado muy rápidamente. Y conviene ir actualizando la vacuna cada año. Hay evidencias de que la vacuna, al menos por evidencias francas de formación de anticuerpos neutralizantes, evidencias in vitro, funciona mejor si está actualizada. Algunos gobiernos todavía van a ofrecer la vacuna ancestral y a eso me voy a referir. Recuerden, este es digamos, un árbol evolutivo, aquí puede parecer un poco complejo, pero ahora lo explico. El virus nació aquí en el centro donde dice una pequeña W, que es el virus de Wuhan. Ese es el virus ancestral y es de donde se preparó la primera vacuna del virus ancestral. Recuerden también que tuvimos varias variantes como la alfa, la beta,
la gamma, la delta, que tuvieron más o menos ya diversidad en relación con ese virus original. Pero si ustedes se fijan, todo lo que vemos aquí son las distancias genéticas hacia ese virus, y las vacunas ancestrales, digamos, la vacuna original que se preparó con esta información del virus original, funcionaba razonablemente bien para todas ellas. Cuando aparece el virus Omicron, que se conoció como BA1, ya había una distancia un poco mayor. Lo que ustedes ven aquí es una representación gráfica de la distancia genética. Vean cómo Omicron prácticamente se salió de toda demarcación. Cada vez más fue alejándose de ese virus original. Las variantes, por ejemplo, tuvimos una variante BA2, BA2.75, y luego vino las variantes BA4, BA5, y pongo aquí de otro color porque una vacuna se actualizó con esa información. Las vacunas actualizadas han sido básicamente las vacunas de ARN mensajero, como son las vacunas de Pfizer o de Moderna, porque esas se actualizan con mucha facilidad técnicamente. No quiere decir que no se puedan actualizar otras vacunas en el futuro. Por ejemplo, aquí en México la vacuna Patria eventualmente se podrá actualizar también, porque es nada más cambiar la información, pero con las vacunas de ARN mensajero se ha hecho con relativa facilidad. Así que ya hay varias generaciones de vacunas actualizadas, por ejemplo, de ARN mensajero. En Estados Unidos también hay vacunas de proteínas, como la vacuna de Novavax, que se ha actualizado, y a eso me referiré. Entonces aquí vienen en otro color. Primero, digamos, las vacunas ancestrales están aquí en negro. Luego vino la vacuna BA4, BA5 para adaptarse mejor a las cepas circulantes. Después de esta rama, el virus se recombinó y formó los virus XBB, y con XBB 1.5 se hizo otra vacuna actualizada, una vacuna, digamos, de tercera generación. Pero luego el virus hizo algo simpático, que se regresó a BA2 y evolucionó por otro lado a los linajes JN1. Esos linajes JN1 ya se distinguen mucho más de estas variantes originales, se distancian mucho más. Tienen una mutación, la mutación L455S, que distingue ya este linaje de los demás, y que ya se separa mucho. Esa distancia genética ya es muy grande. De este linaje JN1, que se conoció como la variante pirola, recuerden que a todas se les han dado apodos, dio origen a KP subíndice 2, KP subíndice 3, y estas son las que están circulando actualmente en Norteamérica, inclusive seguramente en México, lo sabemos por datos en los Estados Unidos, y los CDCs han recomendado esta variante, la KP subíndice 2 o la JN1, para actualizar las vacunas. De manera que actualmente las vacunas de ARN mensajero se preparan con información de esta variante KP subíndice 2. Es recomendable que tengamos entonces ya anualmente una vacuna actualizada. En México todavía la autoridad regulatoria, probablemente porque en el cambio de gobierno todavía no tiene un director, se ha retrasado, y yo creo que eso es inconveniente. Yo creo que ya COFEPRIS debe autorizar la vacuna actualizada, porque va a ocurrir, si no, un fenómeno que ocurrió cuando en México no había vacunas autorizadas, que era la gente que puede hacerlo, va y se vacuna a los Estados Unidos, y entonces deja en desventaja a la gente que no puede hacer eso. De por sí, hay gente que probablemente su presupuesto no le da ni siquiera para comprar una vacuna actualizada, y existirá ahí seguramente alguna alternativa que brinde el gobierno para los grupos de riesgo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Igual que tenemos las vacunas actualizadas de influenza, e independientemente de cuántas vacunas previas tengas, habrá que ponerte tu vacuna actualizada cuando, preferentemente octubre, noviembre, y ya llegar a diciembre vacunados. Porque recuerden que la vacuna no hace efecto inmediatamente. La vacuna necesita, para formar su inmunidad, unas 2 o 3 semanas. Entonces, lo ideal es que todos, al menos los grupos de riesgo, llegáramos ya vacunados hacia diciembre. Porque el mayor pico se esperaría precisamente a final de diciembre, luego enero, febrero y parcialmente en marzo. ¿Eso será algo que tendremos que tener en el futuro?
nuestra vacuna anualizada de influenza, les decía, y también en COVID-19, independientemente de las vacunas previas que tengas, deberás irla actualizando con una vacuna anual actualizada. Gracias.